Bienvenidos familia. En el vídeo de hoy descubriremos las consecuencias de la caída de uno de los imperios más poderosos de la historia. La corrupción, las invasiones bárbaras y las crisis internas destruyeron lo que parecía invencible. Descubriremos cómo estos factores marcaron el destino de Roma y sus consecuencias en la historia. Quédate hasta el final para conocer los detalles más sorprendentes. No olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir. ¡Comenzamos! Uno de los principales factores que llevaron a la decadencia del Imperio Romano fue su gran tamaño. En su apogeo, el imperio abarcaba 3 continentes, extendiéndose desde las tierras de la actual Gran Bretaña hasta los desiertos de África del Norte y desde la costa atlántica de Europa hasta las fronteras de Asia. Gobernar y administrar un territorio tan extenso y diverso, que albergaba a millones de personas con culturas, lenguas y costumbres diferentes, se convirtió en un reto insostenible. A medida que el imperio crecía, también lo hacían las dificultades logísticas para mantener la comunicación y el control efectivo sobre todas sus provincias. Esto llevó a una descentralización gradual del poder, haciendo cada vez más difícil mantener la unidad y cohesión política. La corrupción generalizada fue otro de los elementos clave en el declive romano. En Roma, todo tenía un precio, desde los votos de los ciudadanos en las elecciones hasta las decisiones judiciales y los contratos de obras públicas. La corrupción no solo salpicaba a las esferas del gobierno, sino que también alcanzaba al ejército y al sector empresarial, creando una cultura de sobornos y enriquecimiento ilícito. Esta corrupción desenfrenada debilitó la confianza del pueblo y sus líderes y minó la eficacia de las instituciones romanas, erosionando la integridad del Estado. Las desigualdades sociales también jugaron un papel fundamental en la caída del imperio. A pesar de que Roma se fundó sobre la idea de que el emperador era simplemente el primero entre iguales, la realidad era muy distinta. Las élites políticas, militares y económicas disfrutaban de un nivel de vida opulento, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza y la privación. Esta disparidad económica y social creó tensiones y resentimientos profundos, debilitando la cohesión social y fomentando revueltas y desórdenes internos. Con el tiempo, incluso el ejército romano, que había sido la columna vertebral de su poder, se vio afectado por estas desigualdades, al verse incapaz de reclutar suficiente personal entre los ciudadanos romanos. El surgimiento del cristianismo, inicialmente una religión perseguida en Roma, también tuvo un impacto significativo en la caída del imperio. A medida que el cristianismo crecía en popularidad y número de seguidores, empezó a desafiar las antiguas creencias paganas que habían sustentado la autoridad del Estado romano durante siglos. La nueva ética cristiana, centrada en valores de humildad y rechazo de las riquezas terrenales, contrastaba marcadamente con la opulencia y corrupción del imperio, y ofrecía un refugio espiritual a muchos romanos que empezaron a ver a sus gobernantes como tiranos despóticos y corruptos. Además de estos factores internos, el imperio también enfrentó amenazas externas significativas. Las invasiones bárbaras comenzaron a ser cada vez más frecuentes y difíciles de repeler, desde las tribus germánicas hasta los hunos liderados por Atila. Los bárbaros presionaban constantemente las fronteras del imperio. El saqueo de Roma por los visigodos en el año 410 simbolizó un punto de no retorno, demostrando que incluso la capital imperial no era invulnerable. A medida que el imperio romano se enfrentaba a presiones tanto internas como externas, su capacidad para responder de manera efectiva a estos desafíos disminuía considerablemente. La dependencia creciente de los mercenarios extranjeros para reforzar las filas del ejército romano es un claro ejemplo de este deterioro. Durante los primeros siglos de su existencia, el ejército romano había sido una fuerza formidable, compuesto por ciudadanos romanos que se enorgullecían de servir a su imperio. Sin embargo, a medida que la población romana se volvía cada vez más reacia a alistarse en las fuerzas armadas,
se recurrió a mercenarios de tribus bárbaras cuyos intereses y lealtades no siempre coincidían con los del imperio. Estos soldados contratados, a menudo provenientes de las mismas tribus que más tarde invadirían Roma, carecían de la disciplina y la lealtad que había caracterizado al ejército romano en sus años de gloria. La introducción de estas tropas bárbaras en el ejército no solo debilitó la estructura militar romana, sino que también fomentó un sentimiento de desconfianza y divisiones internas. La lealtad de estos mercenarios estaba supeditada a quien le pagara mejor, y no al Estado romano. Esta falta de cohesión dentro del ejército facilitó el desmoronamiento del control romano sobre sus vastos territorios y contribuyó a la inestabilidad política, ya que los generales militares, respaldados por sus tropas mercenarias, a menudo se convertirían en actores políticos claves que podían desafiar o derrocar a los emperadores en Roma. Otro factor crucial en la caída del Imperio Romano fue la crisis económica, que debilitó la infraestructura y la estabilidad del imperio. La inflación desenfrenada, exacerbada por la devaluación de la moneda debido a la disminución de las reservas de oro y plata, socavó el comercio y la economía. La agricultura, que había sido el sustento principal de la economía romana, sufrió debido a la presión de las guerras continuas, la expropiación de tierras por parte de las élites y la dependencia de esclavos en lugar de trabajadores libres. Esta situación resultó en una producción agrícola insuficiente para alimentar a la creciente población urbana de Roma, provocando hambrunas y descontento social. El deterioro económico también llevó a una mayor presión fiscal sobre la población. Los impuestos que eran necesarios para mantener la maquinaria administrativa y militar del imperio se volvieron cada vez más escasos, particularmente para los pequeños propietarios y agricultores, quienes soportaban la mayor carga impositiva. Esta carga fiscal excesiva contribuyó a una mayor desigualdad y pobreza, haciendo que muchos campesinos abandonaran sus tierras y buscaran refugio bajo la protección de los señores feudales emergentes, lo que a su vez debilitó aún más la estructura social y económica del imperio. La división del imperio en dos partes, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, también jugó un papel decisivo en su caída. Esta división, aunque inicialmente tenía la intención de facilitar la administración de un territorio tan vasto, terminó por crear rivalidades y conflictos de intereses entre ambas mitades. La parte oriental, con su capital en Constantinopla, se encontraba en una posición más favorable, tanto geográfica como económicamente, lo que le permitió resistir las invasiones bárbaras y mantener una mayor estabilidad. En contraste, el Imperio Occidental, con su capital en Milán y luego en Rávena, carecía de la misma capacidad de organización y recursos, lo que lo hacía más vulnerable a los ataques y a la fragmentación interna. La influencia de Oriente en la historia de Roma fue significativa. Los emperadores orientales, al estar menos presionados por las invasiones bárbaras y contar con una administración más eficiente, lograron mantener la cohesión de sus territorios, mientras que Occidente, la influencia y autoridad del emperador se diluían frente a la creciente autonomía de los líderes militares y señores locales. Durante siglos, Roma había sido considerada invencible, un símbolo de poder y estabilidad. Ver la ciudad saqueada y humillada por un grupo de bárbaros rompió esa ilusión de invulnerabilidad y envió un mensaje claro de que el imperio estaba en decadencia. Después del saqueo de Alarico, otras tribus bárbaras vieron la debilidad del imperio como una oportunidad. Los vándalos, liderados por Genserico, tomaron Cartago y más tarde, en el año 455, saquearon Roma de nuevo, causando más destrucción y llevando el caos a las calles de la capital. La caída del Imperio Romano nos recuerda que ningún poder es eterno cuando hay corrupción y desunión. La historia de Roma enseña la importancia de la cohesión y la justicia para la supervivencia de cualquier civilización. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita, explorar nuestro contenido y comentar si te gustó el vídeo. Nos vemos próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!